Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? Bienvenidos al curso de computación. El día de hoy vamos a tocar el tema Historia de la computadora. Espero les agrade. Las computadoras, como todos sabemos, son las máquinas de cálculo más avanzadas y eficientes inventadas por el ser humano. Están dotadas del suficiente poder de operaciones, la suficiente autonomía y velocidad como para reemplazarlo en muchas tareas, o permitirle dinámicas de trabajo virtuales y digitales que nunca antes en la historia habían sido posibles. La invención de este tipo de aparatos revolucionó para siempre la manera en que entendemos los procesos industriales, el trabajo, la sociedad y un sinfín de otras áreas de nuestra vida. Afecta desde el modo mismo de relacionarnos hasta el tipo de operaciones de intercambio de información a escala mundial que somos capaces de realizar. Por ello, para responder de dónde nace la idea de crear una máquina capaz de poder hacernos la vida más fácil, tendríamos que remontarnos muchos años atrás, en el siglo de las cavernas, para poder entender esta idea. En aquellas épocas de los hombres cavernarios, ellos se dedicaban a la cacería. Posteriormente se vuelven sedentarios y comienzan una vida donde crían a los animales y también a las plantas. Por ello, poco a poco y debido al incremento en la humanidad, comienzan con la necesidad de realizar conteos. Cuentan cuántos animales tienen, cuentan cuántas plantas van cultivando y así cosas por el estilo. Para ello comienzan utilizando los dedos de las manos, pero poco a poco ven que la necesidad del conteo va en aumento y comienzan a utilizar objetos que encuentran a su alrededor como piedras o ramas. Estas cuentas se fueron haciendo cada vez más complicadas conforme la humanidad aprendía, y pronto los hombres se dieron cuenta que necesitarían algún artefacto que les permitirá realizar cálculos más complejos a mayor velocidad. Tuvieron que pasar miles de años para que se pueda crear un primer dispositivo que permita realizar cálculos. Aproximadamente 4000 años antes de Cristo se crea este aparato con una placa de arcilla y piedritas que permitían hacer los cálculos. Este aparato era llamado ábaco, una palabra de origen fenicio. Ya para el año 200 a.C. el ábaco había cambiado y estaba formado por una moldura rectangular de madera, con varillas paralelas y piedras agujeradas que se deslizaban por estas varillas. El concepto y las funciones del ábaco se mantienen intactas hasta hoy, ya que este dispositivo se sigue utilizando. Así también tiene una variante llamada soroban o ábaco japonés, que es un instrumento milenario utilizado por algunas culturas orientales para desarrollar la habilidad en el manejo de las operaciones básicas de la aritmética. Tuvieron que pasar más de 1800 años para que se pueda crear la primera máquina mecánica que pudiera sumar. Esta máquina permitía realizar sumas hasta de un total de 6 dígitos. El diseñador de esta máquina fue el matemático francés Blaise Pascal. Esta máquina constaba de unos engranajes que hacían girar unos tambores que contenían unos números. La diseñó con la finalidad de ayudar a su padre, que en ese tiempo ejercía el oficio de contador. En honor a este inventor, el dispositivo pasó a llamarse Pascalina. En la actualidad este sistema va desapareciendo, aunque todavía se ven dispositivos con la misma idea que proporcionaba este sistema. Por ejemplo, las máquinas tragamonedas. Alrededor de 1671, el matemático alemán Gottfried Leibniz inventó una máquina muy parecida a la Pascalina, que efectuaba cálculos de multiplicación y división y la cual fue la antecesora directa de las calculadoras manuales. Esta máquina la llamó Stephen Reckoner. Luego, en 1801, aparece un comerciante en Francia llamado Joseph-Marie Jacquard, quien utilizó unas tarjetas
que tenían unos huecos, unas tarjetas de madera. A estas tarjetas las llamó tarjetas perforadas. Permitían controlar unas máquinas de telar, de esta manera hacer que estas máquinas sean utilizadas de forma automática. Ya en el siglo XIX, específicamente en 1822, el científico inglés Charles Babbage construye un dispositivo que permitía realizar cálculos como funciones trigonométricas y logarítmicas, utilizando las tarjetas de Jacquard. A esta máquina la llamó máquina diferencial. Posteriormente, en 1834, desarrolló un diseño capaz de ejecutar las 4 operaciones y almacenar datos en una memoria de hasta 1000 números de 50 dígitos y poder imprimir los resultados. A esta máquina, que no llegó a construir, la llamó máquina analítica. En el diseño de la máquina analítica, Charles Babbage construye la base de la estructura que utilizan las computadoras actuales. Estamos hablando de la entrada de datos, el proceso de los datos, el almacenamiento de ellos y la salida de la información. Por ello, Charles Babbage es considerado como el padre de la computadora. En el diseño de la máquina analítica, Charles Babbage no trabajó solo. Lo acompañó la célebre escritora matemática e informática Ada Lovelace, hija de Lord Byron. Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera como la primera programadora de la historia. Ya para 1848, el inglés matemático George Boole trabaja en el sistema numérico binario, abriendo así el camino para el desarrollo de las computadoras casi 100 años después. A este trabajo se le conoce hoy en día como el álgebra de Boole. Como inventor del álgebra de Boole, marca los fundamentos de la aritmética computacional moderna. Por ello, Boole es considerado como uno de los fundadores del campo de las ciencias de la computación. Y llegamos a 1890, una época de censo en los Estados Unidos. Este país realiza una convocatoria a ver quién podía realizar un censo en el menor tiempo posible. Tenemos que años anteriores los censos podían durar un periodo de 10 años. La idea era hacer que esto se recorte. Es entonces que aparece Hernán Hollerith, quien, utilizando las tarjetas perforadas de Jacquard y las máquinas que él utilizaba para procesarlas, haciendo que este censo pueda de 10 años reducirse a un periodo de 3. Debido a ello, Hollerith gana mucho dinero y con ello puede fundar una pequeña empresa llamada TMC, Tabulation Machine Company, la cual muchos años después, allá en 1924, es renombrada, conocida como IBM, International Business Machine, una empresa que hasta la actualidad existe. Y ahora nos toca el resumen. Desde la época del hombre primitivo tuvieron que pasar miles y miles de años para poder obtener un dispositivo que permita realizar el conteo de forma más rápida. Ya para el año 200 a.C. se diseña una estructura de madera con unas cuentas que corrían sobre unas varillas metálicas. A este dispositivo que permitía sumar se le llamó ábaco. En 1642, el francés Blaise Pascal construye la pascalina,
que mediante un sistema de engranajes hacía girar unos tambores que contenían números. Este dispositivo permitía realizar sumas con totales de hasta 6 dígitos. Ya en 1671, el matemático alemán Gottfried Leibniz diseña una máquina que llamó Steppit-Reckoner, la cual permitía realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones bajo el mismo sistema de la pascalina. Obviamente esta máquina la superó en todo. En 1801, el negociante francés Joseph-Marie Jacquard diseña unas tablas con agujeros, las cuales llamaron tarjetas perforadas. Estas las utilizó en unas máquinas de telar para que estas máquinas puedan trabajar de forma autónoma. Ya para 1834, en Inglaterra, el matemático inglés Charles Babbage diseña lo que llamó la máquina analítica. Este diseño construye las bases de la teoría de las computadoras modernas, ya que poseía dispositivos de entrada de datos, el proceso de los datos, el almacenamiento de los datos y la salida de la información. No se llegó a construir porque sus piezas tenían que ser relativamente precisas y no se encontraba la precisión en aquella época. Debido a esto, se le considera como el padre de la computadora. Charles Babbage no trabajaría solo, lo hizo acompañado de la inglesa Ada Lovelace, hija de Lord Byron, un escritor famoso de aquella época. Esta matemática inglesa trabajó a la par con Babbage en el diseño de su máquina analítica. Ella diseñó los algoritmos que utilizaría en el proceso la máquina, y es por ello que ella se le considera la primera programadora de la historia. Ya para 1848, el matemático inglés George Boole, quien venía trabajando en el sistema de numeración binaria, profundiza el tema y da los fundamentos para la matemática computacional con su trabajo conocido como álgebra de Boole. En 1890, en el censo de los Estados Unidos, Hernán Hollerith utiliza el sistema de las tarjetas perforadas para hacer el proceso más rápido, un proceso que dura 3 años. Luego de haber fundado su pequeña empresa, años más tarde, y en fusión con otras empresas, esta cambia de nombre y se convierte en 1924 en IBM, International Business Machine, empresa de computadoras que hasta la actualidad existe. Espero que te haya gustado el proceso de esta historia. Luego nos veremos en un siguiente capítulo hasta llegar a las computadoras modernas.